Muy buenos días. Continuamos en la Biblioteca Municipal del Retiro en unas jornadas sobre salud mental. Como siempre, nos podéis ver y escuchar en Facebook, radiolabarandilla.org, o en nuestra página web, asociacionlabarandilla.org. Y hoy tenemos pues, un invitado pues, muy especial y del que estamos muy orgullosos de que esté hoy aquí con nosotros. Es Javier Guardiola Arévalo, secretario general de Juventudes Socialistas desde el 2017 y diputado del PSOE en la Asamblea de Madrid. Brevemente, pues comentamos un poco su andadura. Natural de Aranjuez, de 28 años, es graduado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte por la Universidad Europea y en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Rey Juan Carlos. Ha participado activamente en la representación estudiantil y en la creación de distintas asociaciones. También creó la revista Dignitas, sobre derechos humanos y relaciones internacionales, y ha participado en proyectos de voluntariado de cooperación internacional en Nicaragua y en Sudáfrica, con distintos colegios. Pues bien, Javier, al preparar la entrevista, pues decir que nos hemos encontrado con una persona cercana, implicada en la solución de los problemas sociales, que habla desde la persona, no como político, y esto pues es de agradecer. Bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo estoy encantado de estar aquí una vez más en la Radio Barandilla y bueno, hemos estado en otras ocasiones, pero seguro que hoy vamos a pasar una mañana muy agradable. Además en los días que corren, que estamos... Me vais a perdonar si estoy un poco afónico y que me he quemado la cara, pero estos días de campaña pues estamos mucho tiempo en la calle hablando y bueno, pues ya se va notando el cuerpo. Bueno, pues decir que te hemos escuchado en el debate de Risto Mejide. Todo es mentira. Se hizo mención de que 1 de cada 2 personas jóvenes sufre un problema de salud mental como consecuencia de la pandemia. Vimos que todos los partidos estaban de acuerdo en invertir más, pero ¿por qué no se lleva a cabo en la práctica? Bueno, esto ocurre con muchos temas. Al final, la política donde se demuestra es en los presupuestos. Sin financiación no se puede llevar a cabo las políticas. Todos podemos decir que estamos de acuerdo, ¿no? Pero cuando a la hora de hacer un presupuesto y tienes 100 euros, pongamos, esos 100 euros hay que repartirlo en las prioridades, ¿no? Al final todos tenemos valores, pero lo importante es la escala de valores y que ponemos unas cosas por encima de otras. Entonces, a lo mejor a otros partidos también les parece importante la salud mental, pero no está en su escala de prioridades. Entonces priorizan otros temas, otros asuntos, y eso luego lo que hace es dejar sin financiación. Entonces, en la palabra, como alguien no va a estar de acuerdo, ¿no? Pero en los presupuestos, donde se habla del dinero, de la financiación, ahí es donde ya los partidos empiezan a diferir. Con lo cual, yo siempre digo que la parte más importante de la política es hablar de la financiación, hablar del dinero público que se va a destinar a cada espacio. Sabemos que se ha aprobado una proposición no de ley en la Asamblea respecto a considerar una semana al año Semana de la Salud Mental. ¿En qué va a consistir? ¿Cuál sería nuestra participación? ¿Campañas, talleres, planning? Sí, bueno, la Cámara Legislativa de la Asamblea de Madrid propusimos una proposición no de ley que hablaba sobre todo de realizar estudios públicos para conocer la realidad de nuestra sociedad. Propusimos también que se genere conciencia, tanto desde las etapas educativas más tempranas como universitarias, como también en la calle, y para eso nos parecía importante generar o crear la primera semana por la salud mental. Problema, que esto lo hace el legislativo y lo tiene que aplicar el Ejecutivo, pero ahora, como sabéis, han convocado unas elecciones que nadie tenía previstas, que nadie entiende mucho, pero que hasta que no salga un nuevo gobierno, pues no sabremos si la podremos cumplir o no. Entonces tendremos que esperar, porque sí que nos gustaría que fuera en este mismo año 2021. Bueno, Javier, ¿y cómo fomentarías el deporte para mejorar la salud mental, ya que el COVID nos ha cambiado a todos la vida? Bueno, completamente de acuerdo. Yo creo que este último año
no es que solo nos haya cambiado la vida, sino que ha sido un año muy duro para todos y para todas. Creo que cada uno ha librado su propia batalla, tanto consigo mismo como con la sociedad o su entorno, que nos hemos tenido que superar como individuos y como sociedad. Y la actividad física y el deporte juegan un papel fundamental en todos los aspectos de la vida. O sea, yo siempre hay una frase que me gusta mucho y es que hay que democratizar el deporte, porque parece que el deporte solo es para quien sale en la tele, ¿no? Muchas veces, y ni mucho menos. La actividad física del deporte... Mirad, ¿sabéis cuál es el deporte que más se practica? El sedentarismo. Ese es algunos lo llaman el sillón ball, el sofing, de estar todo el día en el sofá, pero no. La actividad física es salud, el deporte es salud. Y necesitamos generar sociedades para que la gente tenga tiempo, porque la mayoría de gente que no hace deporte, ¿sabéis cuál es la excusa o el problema que tienen? El tiempo. El tiempo. Si es que hemos creado un modelo de sociedad en el que no lo aguantamos, no se aguanta. Tenemos toda la vida, todo el rato trabajando y cuando llegamos a casa estamos tan cansados que no podemos sacar fuerzas o nos apetece estar un rato con nuestra familia o con nuestros amigos o salir a dar un paseo para desconectar y al final dices tú, pero si es que hemos creado un modelo de sociedad de espaldas a la vida y esto va muy en concordancia con la salud mental. Y en ese sentido lo que deberíamos repensar es cómo queremos hacer la vida y a partir de cómo creamos esa vida, pues empezar a organizar el trabajo, empezar a organizar nuestra salud, empezar a organizar nuestra actividad física, pero es fundamental. Todo el mundo debería hacer al menos 3 días de actividad física moderada o por lo menos salir a andar media hora todas las mañanas. Eso es algo fundamental. Durante la pandemia tuvimos la fortuna nuestra terapeuta Blanca pues nos enviaba vídeos con ejercicios para mantener la forma durante el confinamiento. Y bueno, vídeos que se comparten pues con familiares, o sea que es una cuestión de que es muy bueno y que se puede hacer extensivo al resto de la familia, ¿no? Pues muchas gracias, Blanca, porque por ejemplo ahora mismo se está hablando mucho también del nuevo modelo. Hoy es que estaban hablando en la radio, que es para mí el canal que más me gusta escuchar las noticias, y estaban hablando de hacia dónde deberían evolucionar los nuevos modelos de residencia y de cuidados, y hablaban también de la necesidad de la actividad física integrada dentro de estos espacios, como un espacio activo, ¿no?, de la vida. Y bueno, pues enhorabuena, Blanca, y también a los que se animaron, porque en cuarentena costaba moverse, costaba moverse. Y yo creo que todos hemos empezado a valorar más... Bueno, decían que íbamos a salir mejores, ¿no? Ya dejo a criterio cada uno cómo hemos salido, pero sí que creo que la gente tiene más conciencia de su salud y la salud de su entorno. Y en esto englobo la salud mental, englobo la salud física y la actividad física para estas dos patas son fundamentales para tener una mejor salud. ¿Qué actividades propondrías para atenuar el estigma ante pacientes con trastorno mental? Yo estudié Ciencia de la Actividad Física y Salud y no soy experto justamente en esto. Hay profesionales que se han especializado, yo me fui por otra rama, más para la gestión de eventos, pero no tanto para la sanitaria. Y bueno, pero la salud física en general lo que tiene que suponer es que hagamos unas actividades tanto aeróbicas, ¿no?, de movimiento, de poder salir a correr, de poder andar rápido, y después también unos ejercicios de fuerza, aunque sea de fuerza mínima, para completar la salud. No sé qué ejercicios os mandarían, seguro que fueron muy acertados, pero es muy importante combinar fuerza y aeróbico para mejorar la salud. No hace falta ir al gimnasio y sacar un cuerpo de culturista para estar sano, ni mucho menos. Hay mucha actividad. Sobre todo se tiene que utilizar también la actividad física para generar entretenimiento y ocio. Es decir, para hacer socialización entre las personas. No solo el deporte, sino hay muchas actividades que incluso desde los niños, a través de la actividad física, se ha utilizado para mejorar las relaciones entre las personas. Entonces, quizás puede ser muy positivo también como un método de convivencia. Pero Javier, a nivel de eliminar el estigma hacia las personas con, en mi caso, tengo esquizofrenia, pues ¿cómo conseguirías qué actividades favorecen el que la sociedad nos vea de otra manera?
Pues lo primero creo que es hablarlo. Por eso era tan importante también la Semana de Salud Mental, y me parece muy positivo que últimamente, ¿no? Lo hablábamos en la gala hace un mesecito, que me parece muy positivo que empecemos a abrir espacio público. Hay que poner en el foco del debate político y del debate social, que las televisiones se mojen, que los líderes sociales se mojen, porque si se empieza a hablar también en los espacios públicos, mejorará o se eliminará ese estigma en los espacios privados también. Mientras lo dejemos todo en un círculo privado, será muy difícil que la sociedad se conciencie, porque quizás hasta que no lo sientes de cerca o no empatizas de cerca, la gente sigue viviendo su vida y no lo considera como algo primordial de la sociedad, y es algo fundamental. En las redes sociales la violencia se hace viral. Véanse las fiestas ilegales durante la pandemia. Desde las Juventudes Socialistas, ¿cómo se podría trabajar este tema? ¿Qué está pasando con los jóvenes? Bien. Bueno, la juventud, y además hablábamos, ¿no?, como en el programa de Risto, que casi 1 de cada 2 jóvenes tiene algún problema de salud mental en el último año. A la juventud lo que pasa es que le han vendido una historia que no existe. Le han dado unas expectativas que no son la realidad. Les han dicho que si se esforzaban, que si estudiaban, iban a encontrar si tenían una formación, iban a encontrar un trabajo, iban a poder emanciparse, iban a poder generar su proyecto de vida, cuando la realidad y la historia es otra. La realidad es que vas a tener que estudiar y vas a tener que sacarte 2 carreras, 3 máster, pagando un pastizal, casi hipotecando a tus padres. Vas a tener que salir al mercado de trabajo y te vas a encontrar que vas a tener que trabajar gratis, y encima te van a decir que es para ganar experiencia y explotado. Y luego vas a tener que estar, si no, cobrando una beca donde no te llega ni para irte el fin de semana a cenar. Entonces, cuando nos dicen, no es que la juventud, no, es que muchas veces es muy difícil pensar a largo plazo cuando vives al día a día. Entonces hay un muro entre generaciones que no lo hemos construido, ¿no?, pero sí que nos ha dividido entre lo que era la vida y lo que está siendo realmente la vida. Y eso a mucha gente genera una frustración muy difícil de superar, porque es que lo hemos hecho todo lo que nos han pedido y no hemos recibido casi nada a cambio. Solo hay que ver los datos. Solo 2 de cada 10 jóvenes menores de 30 años consiguen emanciparse. Hay un 35% de personas jóvenes que están en el paro sin trabajo. Para encontrar trabajo necesitas estar 1 año buscando. Es lo que tiene que ser estar 1 año haciendo entrevistas de trabajo y que no te cojan en ninguna. Pero es que hay más. Es que 1 de cada 3 trabajadores jóvenes, es decir, 150.000 jóvenes en esta comunidad, se levantan cada mañana, van a trabajar su trabajo de 40 horas semanales y viven en la pobreza. 1 de cada 3 jóvenes trabajadores son pobres. Es decir, cobran tan poco que no les da para siquiera vivir. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Es lo que decía antes, ¿no? El modelo de sociedad no se aguanta. La gente no aguanta el modelo de sociedad, y esto produce muchos problemas para la juventud y para la convivencia intergeneracional, ¿no? Por eso es muy importante tratar la democracia como un asunto entre generaciones. ¿Por qué se hacen recortes en sanidad? Porque en mi caso, por ejemplo, que tengo un trastorno mental que lo tengo asintomático, lo tengo muy atenuado, porque tengo un centro como como Landman, que es un centro privado y que me permite seguir un tratamiento, pero hay unas listas de espera enormes. ¿Por qué los políticos no se conciencian en las prioridades, ¿no?, de la salud mental? Yo estoy muy orgulloso de representar al Partido Socialista, que tiene los servicios públicos siempre como una de sus prioridades fundamental. La sanidad, al final, un poco la política organizamos un poco la vida de las personas, ¿no? ¿Y qué quieren las personas? Pues que estén protegidas, que no tengan miedo. A mí me gusta definirlo como el patrimonio de lo común, ¿no? No solo es el dinero que tengamos en el banco o en el bolsillo, es el patrimonio de todos y de todas, de lo que nos une como sociedad. Por ejemplo, no somos Madrid, ¿no? Somos la comunidad. Cuando hablamos de comunidad, hablamos de cómo nos protegemos los unos a los otros, de cómo aportamos cada uno para protegernos
en mayor medida entre todos y todas. Y la sanidad es una de las patas fundamentales. Siempre me acuerdo que a mí me saludaban, ¿no? Te decían, cuando estornudas, salud. Cuando te decían, bueno, salud, buen día. Y yo, pues la verdad es que no le daba tanta importancia, pero la verdad es que ahora lo mejor que podemos desear a la gente y siempre es salud y bienestar. Y para eso, la sanidad pública tiene que mejorar la financiación, sobre todo la Comunidad de Madrid, que es la comunidad donde menos financiación recibe nuestra sanidad pública, donde mayores son las listas de espera. Tenemos 1,52 médicos por cada 1.000 pacientes, es de los ratios más bajos de España. Pero es que además, si hablamos de salud mental, según datos de la Comunidad de Madrid, el 50% de los pacientes con depresión y con ansiedad no están bien tratados, porque no hay unos servicios públicos que organicen nuestra sociedad. Si hablamos de sanidad, decir que nuestros profesionales sanitarios que hemos salido a aplaudirle todos los días a las 8, 1 de cada 3 sanitarios tiene un contrato temporal y un contrato basura. Nuestros sanitarios están ahogados de trabajo, pero en cambio no tienen unas condiciones de vida y laborales dignas. Si hablamos ya incluso de enfermería y de la bolsa de enfermería o de la bolsa de psicólogos y de psicólogas, ya pues aún peor, ¿no? Entonces, al final, ¿qué es lo prioritario en una sociedad? Que esté todo el mundo protegido, que nadie tenga miedo por lo que le pueda pasar a nivel sanitario a su padre o a su hijo, que todos queremos darle la mejor educación a nuestros familiares o a nuestros descendientes, ¿no? Y queremos que vivan una vida digna. Y no solo por una cuestión de que los conozco, ¿no? Porque son mi familia, sino porque la persona que me he cruzado viniendo por la calle Menéndez Pelayo, que no la conozco y no sé cómo le va la vida, pues también esté protegida por una cuestión de comunidad y de empatía social. Perdón que me alargo más en esta pregunta. Consideramos imprescindible el apoyo mutuo entre las instituciones. ¿Por qué se produce la falta de acuerdo entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno? Véase el descontrol con las vacunas. Bien, con las relaciones entre gobiernos y comunidades está el Consejo Interterritorial que se reúne todas las semanas. Actualmente todas las comunidades llevan un funcionamiento adecuado de las vacunas. Es verdad que es un proceso nuevo. No sé si os ha pasado, yo soy asmático y me tengo que poner la vacuna de la gripe todos los años y yo no oigo si es de Pfizer, si es de AstraZeneca, si es de Johnson & Johnson, ¿no? Pero lo que no podemos hacer es politizar todo este proceso. Y desde la Unión Europea, porque esto, cabe recordar que España está metido en el protocolo de la Unión Europea como país miembro, es la Unión Europea la que destina la vacunación a cada país. A España le corresponde un 10% de las vacunas totales que tiene Europa, por porcentaje de población y población vulnerable. Tenemos un poquito más del porcentaje de población respecto al resto de Europa. Y con respecto a la vacunación, lo que hace el Gobierno de España es distribuirla a las comunidades. Ya está. Tienes estos habitantes y estas personas en riesgo, tienes estas vacunas. Tienes estos tal, y cada lunes le llegan a cada comunidad cada vacuna. Y luego el proceso de vacunación es competencia de cada comunidad. Hay comunidades como Asturias que vacunan según les llega al 100%, y hay comunidades como Madrid que, por ejemplo, en Semana Santa cierran los centros de salud y no vacunamos a 45.000 personas, o que hemos llegado a tener hasta 200.000 vacunas en las neveras sin administrar a la población, por tenerlas ahí guardadas para decir que el Gobierno de España no manda vacunas y las tenemos en las neveras. Entonces, bueno, la prioridad ahora, independientemente de la política, es vacunar. Hay que pasar página. Hay que pasar página y para recuperar la economía hay que vacunar, vacunar y vacunar. Javier, ¿qué proyectos tienes como cooperante en Nicaragua y Sudáfrica? ¿Cómo se vive el tema de la salud mental en estas áreas? Bien, yo en 2014 estuve en Nicaragua un verano y también estuve otro verano en Sudáfrica, en colegios allí. Y bueno, fueron experiencias muy distintas, ¿no? Una en un mundo más rural y otra en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, que era mucho más urbano, y las diferencias fueron abismales, ¿no? Pero yo participé en varios proyectos de cooperación, ahora mismo no tengo nada, ojalá poder volver, ojalá. El verano pasado iba a ir a Grecia, a un campo de refugiados, pero nos tocó
nos tocó la COVID y pues lógicamente no pude ir, pero para mí fueron experiencias vitales sin precedentes. Para mí me marcaron la vida. Yo hay cosas que tenía normalizadas en mi modelo de sociedad, que es aquí, y salir de mi zona de confort y poder conocer otras realidades que me chocaron tanto a nivel culturales, a nivel socioeconómicas, a nivel incluso de tener miedo por ir paseando. O sea, empecé a valorar muchas cosas. Para que os hagáis una idea, como darte una ducha caliente en invierno. Parece una tontería, pero la mayoría de la gente en el mundo no tiene agua caliente para ducharse. Como por ejemplo, dormir aquí en España hay mucha pobreza energética. Por ejemplo, irte a dormir en invierno, que haya 0 o -10 grados y que no haya calefacción. Y que saques, que muchos lo habréis vivido, ¿no?, en otras épocas, pero sacar la cabeza por la sábana y que salga vaho, yo no lo había vivido nunca. O, por ejemplo, tener miedo al pasear por la calle. Yo no había tenido nunca miedo paseando por ninguna parte, ni de Aranjuez ni de Madrid, y en cambio me daba miedo salir a la calle. Pues son experiencias como estas miles, ¿no? Porque luego también los niños como profesor, pues vamos, me lo pasé muy bien. Y aprendí un montón y bueno, algo seguramente pude aportar mi pequeño granito de arena dentro de la mayoría de problemas que hay. Pero son experiencias que te cambian la vida y justamente fue en Nicaragua en 2014 cuando yo vivía con una familia allí en la Granadilla, en un pequeñísimo pueblo de, no sé si tendría 100 o 200 habitantes. La promesa porque hablábamos y reflexionábamos sobre la vida, ¿no?, sobre la riqueza y la pobreza, sobre las desigualdades en el mundo, sobre por qué hay tantas injusticias, por qué sus hijos no podían tener un colegio público para ir a estudiar y no podían estar escolarizados. Cuestiones básicas, ¿no?, que aquí damos por sentadas. Y por estas razones yo me metí en la política y les dije que quería cambiar el mundo para cambiar también estas realidades. Y bueno, pues ahí está el horizonte. ¿Y la salud mental en estas áreas? Perdona. Bueno, quizás en estas áreas, pues la salud mental no es algo con lo que se hable, ¿no? Porque quizás está todo tan... O sea, al final, para que nos hagamos una idea, desde niños les llevan al centro para pedir dinero, por ejemplo. O en el colegio hay mucho, aquí lo llamamos bullying, ¿no?, pero hay mucha discriminación racial, hay mucha discriminación entre hombres y mujeres. Al final se vive en la absoluta pobreza, sin ninguna posibilidad de ascensor social. Entonces, eso hay una combinación de desde niño estar trabajando en casa y ayudando en el trabajo familiar y demás, que al final eso, pues tienes una serie de problemas que, bueno, yo no percibí problema de salud mental en sí, pero sí un problema englobado socialmente muy fuerte. Me gustaría saber qué valores cree que debe tener un buen político. Bueno, yo creo que todos tenemos valores y ahora lo estamos viendo en la sociedad. Y vuelvo a resaltar la importancia de la escala de valores, que es lo que pones por encima de otros valores. Yo siempre digo que yo estoy en la política humildemente para aportar y con pasión y con trabajo. Sin pasión, quien no viva la política con pasión de vivirla, con pasión de cambiar las cosas, con pasión de alcanzar a los sueños de la gente, que se vaya de la política. No pinta nada, no va a cambiar nada, no va a conseguir nada por nadie. Así que si alguna vez veis a alguien con los brazos derrotados, hundido y que te diga que está en política, que se vaya de verdad, porque es que no va a cambiar a nadie la vida de la gente. Y sobre todo trabajo y ejemplo, porque al final somos referentes o representantes, ¿no?, representantes de la ciudadanía, y tenemos que estar el día a día cambiando porque los tiempos son muy cortos. La democracia es súper necesaria, pero son procesos lentos porque conllevan consensos y hay que trabajar muchísimo para acelerar esos procesos. Bueno, Javier, ¿te consideras una persona utópica? ¿Podrías explicarnos esta idea y si es el origen de tu vocación como político? Sí, justamente el otro día en el programa de Risto también en Todo es Mentira también me preguntaron. Y sí, además mi lema, por ejemplo, cuando estuve de Juventudes Socialistas era creando utopías, ¿no?
Al final la utopía es ese horizonte que tenemos todos en mente, en el que miramos más allá del día a día, en el que miramos más allá de por ejemplo, una campaña electoral y vemos el modelo de sociedad en el que nos gustaría alcanzar, ese mundo distinto que nos imaginamos. Pues a ese horizonte pues está muy lejos, ¿no? Pues algún día habrá que llegar. Y para llegar hay que caminar dando los primeros pasos. Los primeros pasos son los problemas reales de la gente del día a día. Entonces, esos primeros pasos conllevan la mayor responsabilidad porque quien intenta alcanzar el horizonte es directo, no va a llegar nunca y se va a frustrar. Entonces, esos primeros pasos, esos objetivos del día a día, como por ejemplo, en mi caso, ¿no?, que reivindico mucho los derechos de la juventud, como tanto en el empleo como la vivienda, en una transformación ecológica, porque hablamos de cómo organizar el mundo, pero nos olvidamos que tenemos que cuidar el mundo donde estamos, ¿no?, el dónde estamos, dónde vivimos. Después también hablábamos de los servicios públicos, la sanidad, la educación, nuestras residencias, que hay que mejorar el modelo de residencias. También todo el tema de la salud mental. Todos estos problemas que podemos englobar en las necesidades que tienen las personas, cada uno en su día, hay que ponerles solución para alcanzar algún día ese horizonte. Y oye, en la vida se piensa en ese horizonte y es muy posible que uno no lo alcance nunca, pero los pasos que has dado hasta llegar hasta allí serán el relevo que cojan otras generaciones para dar más pasos y llegar algún día a ese horizonte. Así que esto es la cadena de progreso en el que cada uno es un eslabón. Dentro del tema ocio, ¿cómo consigues desconectar y relajarte? Ahora en campaña nunca. Ayer estamos todo el día dando la turra y convenciendo a la gente, ¿no?, de las necesidades que hay. Pero bueno, quizás la mayor desconexión la hago con mis amigos. Quizás que mis amigos me den tanto apoyo sabiendo que no puedo estar tanto tiempo como me gustaría en mi juventud, pues o que me haya perdido a lo mejor momentos de mi vida que otras personas de mi edad o de mi generación sí las hayan podido vivir, pues bueno, pues una parte del compromiso social, ¿no? Pero poder estar después de varias semanas sin poder desconectar y acercarme con mis amigos y que mis amigos hablen de otros temas, me cuenten de qué esté en esto, nos echemos unas risas por alguna cosa que nos haya pasado, eso me ayuda a desconectar muchísimo y me parece fundamental. ¿Te gusta el cine? El cine me gusta, aunque he de decir que este año con la COVID no están estrenando grandes películas. ¿Pero cuál es tu película preferida? Mi película favorita es una película que además la he visto, ayer vi que la han puesto en Netflix ya, que no estaba, que es Hacia Rutas Salvajes. Es Into the Wild, ¿vale?, que además estuvo nominada a varios Oscars. Es la historia es basada en una historia real, en un libro, de un joven que terminó la carrera y se fue hasta Alaska, ¿no?, por encontrarse a sí mismo y bueno, os hago un poco de spoiler y os cuento el final, o mejor no. Bueno, un poco lo que me gusta de la película no es esa liberación de cómo no comprendemos la sociedad a la que me siento muy reflejado, de que no se entiende por qué hay tanta gente pasándolo tan mal, ¿no?, que lo dice así en la película, y no se entiende cómo la gente no mira lo mal que lo está pasando tanta gente y somos indiferentes ante esto, y luego al final, pues en esa liberación de como el yo como individuo, como al final entiende que la felicidad solo puede existir si es compartida. Y eso es también una reflexión muy importante porque por mucho que como individuos mejoremos o por mucho como nos esforcemos en cultivar el yo o el super yo, sin comunidad, sin compartir esa unión entre individuos, no hay felicidad. Y ya para terminar, ¿podrías decirnos cuál es tu mayor deseo en este momento? Que gane el Real Madrid la Champions. No, es broma. No he visto algún madridista por ahí. No. Pues quizás mi mayor deseo, más allá de lo que sería la política, ¿no?, pero más allá, yo siempre digo que en política, y también lo dije el otro día en el programa de Risto, yo no tengo enemigos en la política, ni en otros partidos, ni en tal,
Para mí, mi enemigo es la pobreza. Mi deseo es acabar con la pobreza y la desigualdad, acabar con las injusticias. Y por eso se intenta luchar cada día. Yo creo que si todos nos pusiéramos a ello, es un reto fácil de conseguir. Pues Javier, darte las gracias por haber estado con nosotros hoy aquí. Nuestro mayor deseo, pues que puedas volver pronto, cuando En puedas. cuanto me invitéis, sabéis Para que que- siempre saco un hueco para estar con vosotros y con vosotras. Estoy encantado Pues de ya tener es. una reflexión distinta, ¿no? Que sea distinto a pedir el voto por el PSOE, que es ahora lo que me toca estar todo el rato diciendo. No lo voy a hacer hoy. Sigas Pero os ilustrando. agradece esta conversación tan amena. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Muchas gracias, Javier. Decir que hoy hemos estado aquí. Hemos estado en Conecta con nosotros Paquita, Fe, Fernando, Francisco y servidor Ángel Antonio. Muchas gracias por todo y que os vaya todo muy bien. Y felicidades a los 25 años del Hospital de Día Landman. Eso es.